Los parásitos son aquellos organismos que viven a costa de otra especie, es decir, que necesitan de otros para subsistir, porque estos le proporcionan los recursos necesarios para sobrevivir, como pueden ser el alimento o la protección, y en ocasiones se generan dentro de ellos las condiciones óptimas para su reproducción. De ahí que a las personas que son mantenidas y no aportan dinero en una casa, a pesar de ser mayores de edad y no estar estudiando, se les suele decir parásitos porque viven a costa de otros. La relación que existe entre un parásito y un organismo parasitado se le conoce como parasitismo, que es un tipo de simbiosis. La simbiosis es un tipo de interacción biológica entre especies que puede ser tanto benéfica como perjudicial. A los organismos que son víctimas de un parásito se les denomina huésped, hospedador o anfitrión, en pocas palabras, el que pone la casa para la peda. El objetivo del parásito va a ser siempre la de obtener un beneficio por parte de su huésped, lo cual suele traer consigo un tipo de daño o perjuicio para su anfitrión, llegando en algunas ocasiones hasta la muerte. Hay que aclarar que no toda relación entre parásito y huésped conlleva daño o perjuicio, existen interacciones que traen un mutuo beneficio, a este tipo de interacciones se les conoce como mutualismo. Veamos algunos tipos de interacciones que se pueden dar entre seres vivos. Inquilismo. Esta se da cuando el parásito solo habita en el huésped sin dañarlo. Comensalismo se da cuando el parásito solo se alimenta del hospedador sin causarle daño. Mutualismo se da cuando en la relación parásito-anfitrión ambos obtienen algo del otro y no solo es el parásito el que resulta beneficiado, pero este beneficio mutuo es prescindible. Simbiosis se produce cuando existe un beneficio mutuo imprescindible. Parasitismo. Este tipo de interacción implica posibilidad de lesión, enfermedad y hasta la muerte del hospedador. Los parásitos se les puede clasificar de varias maneras, dependiendo de varios factores, y a continuación veremos algunas de estas clasificaciones, pero hay que aclarar algo, que un parásito puede entrar en varias clasificaciones según sea el factor que se use para ello. Es decir, un parásito puede ser endoparásito, zooparásito, microparásito y ser estacionario a la vez. El hecho de que esté en una clasificación no hace que no pueda entrar en otra, pero eso sí, dentro de una misma clasificación no puede ser de dos tipos. Por ejemplo, si dividimos a los parásitos según a qué tipo de organismo ataca, plantas o animales, no puede ser ambas, salvo alguna excepción extraordinaria. Ahora sí procedamos a ver algunas de las clasificaciones de los parásitos. Clasificación taxonómica. En función a quién atacan, se pueden clasificar como zooparásitos y fitoparásitos. Los zooparásitos son todos aquellos que infectan solamente animales, mientras tanto los fitoparásitos son aquellos que atacan exclusivamente a las plantas. Con esta clasificación podemos ver que tanto plantas como animales pueden llegar a ser víctimas de alguna especie de parásito. De ejemplos de zooparásitos tenemos a las garrapatas, que es un tipo de arácnido que se alimenta de la sangre y suele atacar a los mamíferos, a los humanos y algunas especies de aves. De fitoparásitos tenemos el ejemplo del nematodo, también conocido como nematodo de las agallas o nematodo de nudo de raíz, debido a que precisamente ataca las raíces de las plantas, de las cuales obtiene su alimento provocando que las células de la planta se deformen y adquieran una apariencia tumoral, denominadas agallas o abogallas, de ahí que también se le conozca como nematodo de las agallas porque es muy valiente y no le da miedo nada. En función de su tamaño los podemos clasificar en microparásitos y macroparásitos. Los microparásitos son aquellos que se multiplican dentro del huésped, a menudo dentro de las células, o sea que su tamaño es microscópico. Ejemplo de ellos tenemos a los protozoos, que son organismos microscópicos unicelulares que viven en medios líquidos. Se reproducen por bipartición, es decir que sus células se dividen en dos y de esa manera forman un nuevo organismo. Debido a esto, algunas llegan a formar colonias. Los macroparásitos son los que viven en las cavidades corporales y crecen dentro de su huésped. Tienen un ciclo de vida por fases que puede ocurrir dentro o fuera del huésped y que pueden afectar a diversos organismos en su proceso. Ejemplo de estos son los piojos, son de la orden de los insectos ácteros, los cuales pasan todo su ciclo de vida sobre el huésped, desde que son un huevo hasta el estado adulto y la reproducción, aunque también pueden cambiar de huésped y lo hacen saltando hacia uno nuevo, y pueden pasar varias horas fuera de este. En función del tiempo en que habitan en su huésped, los parásitos se pueden clasificar como parásitos temporales y parásitos estacionarios.
Los parásitos temporales son aquellos que se establecen en su huésped solamente durante el tiempo necesario para alimentarse, es decir, que solo necesitan alimento y este lo obtienen de otro organismo. Ejemplo de estos tenemos a las sanguijuelas, que son una especie de gusano parásito que posee dos ventosas con las que se adhieren a sus víctimas. Viven en aguas dulces y se alimentan de la sangre de otros animales. Los parásitos estacionarios son aquellos que permanecen en su huésped durante un largo periodo de su vida que puede llegar a cubrir todo su ciclo. Estos a su vez se pueden subdividir en parásitos estacionarios permanentes y parásitos estacionarios periódicos. Los parásitos estacionarios permanentes son aquellos parásitos que permanecen toda su existencia en el huésped, ya sea que desde que nacen permanecen en su anfitrión o desde muy tempranas etapas de su ciclo biológico, parasita a su víctima y permanece ahí hasta su muerte. Ejemplo de estos tenemos a la comúnmente llamada lombriz solitaria, que es un platemilto parásito de la clase Cestoda, que vive en el intestino delgado de los seres humanos donde llega a medir normalmente entre 3 a 4 metros. Los parásitos estacionarios periódicos son aquellos que permanecen únicamente durante una parte de su ciclo biológico y luego lo abandonan tras completarlo y continúan un tipo de vida no parasitaria o libre, es decir, que requieren de ciertas condiciones para desarrollarse que solo se dan en otros organismos y una vez completado su ciclo biológico dejan en paz a su anfitrión y se marchan, aunque ojo, pueden dejar a su anfitrión porque ya cumplió con su ciclo de vida, pero en el proceso pueden matar a su hospedador. Ejemplos de sus parásitos son el resno o torsalo, que es una especie de díptero branquicero que puede parasitar al ser humano. Dependiendo de la zona del cuerpo en la que el parásito se aloja, se pueden clasificar en endoparásitos y ectoparásitos. La diferencia en esta clasificación radica esencialmente en si viven dentro o en el exterior de su huésped. Los ectoparásitos son aquellos que se alojan sobre la superficie externa del cuerpo de sus hospedadores o en las cavidades que comunican directamente con el exterior. Ejemplos de ellos están las pulgas, que son insectos pequeños que viven en el interior de su huésped y se alimentan de la sangre. Los endoparásitos se localizan en el interior de su huésped, suelen hallarse en las cavidades internas, en los tejidos, así como en el tubo digestivo, pulmones o en el interior de las células del huésped. Ejemplos de ellos están la Giardia intestinalis, que es un protozoo flagelado patógeno. Este organismo parasita el tracto digestivo de humanos y de otros mamíferos, produciendo una patología denominada como giardiosis o giardiasis. Y aquí podemos todavía subdividirlos aún más. Dependiendo del órgano en donde se localizan, los endoparásitos se pueden subdividir en enteroparásitos si se localizan en el tubo digestivo. Esta es una amiba fácilmente encontrada en los intestinos de seres humanos y animales. Hemoparásitos son los que se localizan en la sangre. Este es un parásito intracelular con un ciclo de vida que involucra vertebrados e invertebrados. Hepatoparásitos son los que se localizan en el hígado. La duela del hígado es una especie de platemilto trematodo que es un parásito de los canales y la vesícula biliar, tanto de herbívoros como de omnívoros e incluso del ser humano. Es el agente causal de una de las parasitosis más difundidas entre el ganado, que es considerada como una de las enfermedades parasitarias más importantes del mundo de los rumiantes domésticos. Por último tenemos a los mesoparásitos. Estos poseen una parte de su cuerpo mirando hacia el exterior y la otra anclada profundamente en los tejidos de su hospedador. En algunos casos extremos de mesoparásitos de peces pueden tener la cabeza introducida en el corazón de su hospedador y extenderse por las arterias hasta las branquias o perforar las cavidades viscerales. Y esto es un poco a grandes rasgos las clasificaciones de los parásitos. Me gustaría hacer un segundo video donde hable de los parásitos que convierten a sus víctimas en zombies. Chan 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 chan. Pero de momento esto es todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.